A ver. ¿36, 32, 46, 32? Lo mandaron al grupo de WhatsApp por si se les complica abrirlo por ahí. A mí también se me complicó, pero es porque está, si lo abrís desde la compu, está en otra parte. Está como arriba, te pide el código, no te pide en el inicio de la pantalla. Ah, es verdad, ahí pude. Les doy un par de minutos, ¿sí? Y hacemos la apuesta en común. Y cuarto tomo asistencia, bueno. 2 y cuarto tomo la asistencia. Bueno, estamos de regreso. Ya deberíamos ir compartiendo los resultados. Voy a tomar la asistencia, ¿sí? Así que no se muevan, que voy a hacer las capturas. ¿Listo? Bueno, voy a chumear a ver cómo quedó esto. Bien, la pregunta entonces era... La pregunta entonces era, ¿qué representa Florence Nightingale para la enfermería, el desarrollo de la enfermería? Esto que está acá en la pantalla son los resultados, ¿sí? A ver si lo podemos ver. Bien, por supuesto que esto necesito la participación de ustedes, sobre todo de las palabras más grandes, más de mayor tamaño, que son las que con mayor frecuencia mencionaron ustedes, ¿sí? Así que por ahí me gustaría si alguien me pudiera explicar por qué puso profesionalismo relacionado con esto, con Florence Nightingale. Si alguien quiere participar y me pueda comentar por qué pusieron profesionalismo, o si quieren elegir otra palabra, por ejemplo, cuidado. Yo creo que pusimos profesionalismo porque fue la primera persona en ocuparse y educarse
para después realizar los cuidados en forma más profesional, ¿no? Como se ve ahí en diferentes palabras más chicas, el cuidado se centró en teorías que ella fue creando y en datos estadísticos que fue tomando, porque todo lo que realizaban en los cuidados lo iba registrando. Buenísimo. Supongo que por eso pusimos que se empezaba a profesionalizar la enfermería. Bien, muy bien. Gracias, Daniela. ¿Alguna persona más quiere hacer algún aporte a la nube de palabras? A ver, por ejemplo, hay una palabra ahí que me llama la atención, que es cuando dice entorno. Vieron que ahí dice cuidado, Ah, entorno. ¿Quién puso entorno y por qué? Buenísimo. Bien. ¿Alguien más vio la película como para que dé respuesta a esto del entorno? Que fue algo que apareció en la película y está bueno. Si alguien lo puede comentar. ¿Qué descubre ella respecto del entorno? Aparte de lo que dice la compañera. Un poco en el contexto, ¿no?, de la guerra de Crimea y lo que estaba pasando con los soldados, los heridos, los muertos, y el lugar donde estaban haciendo la práctica de los cuidados. ¿Qué fue lo que descubrió respecto de esto del entorno? Que en un entorno contaminado las personas se enfermaban más. Entonces por eso dio esto de que debían ventilar los espacios en los que se encontraban las personas, los heridos, y además también dividirlos porque muchos quedaban con el estrés postraumático. No me acuerdo mucho. Y por eso también como que en fin, el entorno se trata de eso, como también de la contaminación, también de lo que ellos veían y en dónde estaban. Bien. Bueno, en la película en realidad aparece el lugar específico, el hospital donde recibían a las víctimas de Crimea, que es Scutari, ¿sí?, cercano a Constantinopla, año 1854. Lo que ella descubre es que ese lugar, que no estaba bien acondicionado, se había creado sobre lo que fueron aguas residuales, ¿sí? De manera que había una contaminación del entorno, del ambiente, que estaba generando también un factor que perjudicaba la salud, ¿no? Después también se dio cuenta que eso también la frustró, porque ella solo se concentraba en el cuidado específico de la salud de las personas, en la acción de cuidar, pero nunca se había dado cuenta de pensar en el entorno hasta ese momento. Y se mandó a hacer un análisis, por ejemplo, de las aguas, de los conductos a través de los cuales venía el agua de ingesta, el agua para tomar, y se encontró inclusive que habían animales muertos en esos ductos, ¿sí? Por lo tanto, el agua que estaba llegando a ellos y que tomaban estaba contaminada, ¿sí? Microbiológicamente hablando. Entonces, fíjense, eso también a ella la frustró muchísimo, porque se concentró en pedir jabones, en pedir tenedores para mejorar un montón de cuestiones que no se estaban dando, pero no se había dado, el análisis no le había llevado a dónde estaba ubicado geográficamente el lugar, ¿sí? Y estas cosas que por ahí también eran importantes, que estaban relacionadas con el entorno, ¿sí?
Aparte de eso, ¿qué más descubrió ella? O sea, ¿qué es lo que propone a partir de toda su experiencia, de haber recorrido tantos hospitales, de haber tenido un gran manejo de las estadísticas, ¿sí? La película nos muestra cómo esta mujer era de usar muchísimo las estadísticas, los porcentajes de riesgo, enfermos, índice de mortalidad. ¿Qué fue lo que propone ella, ¿no? También hablando de lo mismo, estamos hablando siempre de lo mismo, ¿sí? Que se lo solicita a la reina de Inglaterra, a partir de toda su experiencia. Dice, la película dice, estudié y visité hospitales en Londres, Dublín, Edimburgo, París, Roma, Berlín, ¿sí? Y dice, inclusive limpié pisos, cambié la ropa de pacientes con cólera, ¿no? Hay unas tomas de esta película que están espectaculares, ¿sí? Y llama la atención eso, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente propone después de haber tenido toda esa experiencia y ese contacto, ¿sí? Con pacientes en distintos hospitales y sobre todo lo que pasó en esta guerra? Me parece que nadie vio la película y eso nos retrasa bastante, ¿sí? Porque recuerden que esto, voy a tratar de hacer un cambio porque hasta ahora todo lo que fue el eje 1 iba haciendo todas las respuestas, íbamos una por una. La cuestión acá va a ser más, elaboren ustedes, trabajen ustedes y traigan las dudas, ¿sí? Vamos a ir haciendo algunos cambios porque así no conviene, porque no soy yo el que tiene que ver la película, no soy yo el que tiene que estar haciendo la tarea. En todo caso, son ustedes los que tienen que ver la película y son ustedes los que tienen que participar, porque no puede ser un monólogo, una clase práctica, ¿sí? Así que bueno, van a haber algunos cambios a partir de ahora en función de esto mismo que estoy viendo. Bueno. Bien, ¿qué más hay acá? La profesionalización de la enfermería, ¿sí? El tema de los cuidados, esto también se relaciona, si lo podemos hacer un zoom por acá, a ver si logro hacerle el zoom. El tema de cuidados se relaciona también con el texto de Hernández Conesa, ¿sí? Cómo comienza, cómo podemos ver el tema de el desarrollo de la enfermería como ciencia, ¿sí? Comenzó con los cuidados, pero en la antigüedad esos cuidados estaban en manos de las mujeres, ¿sí? Hernández Conesa habla de eso, ¿verdad? Cómo era una actividad propia de las mujeres, de las que dan la vida, ¿sí? Dice Hernández Conesa, de alguna manera son ellas las que se encargaban del cuidado para mantener la vida, ¿sí? ¿Qué más decía Hernández Conesa respecto de esto? La mujer era vista como sujeto de fecundación, transmisora de vida, sabedora y hacedora de los cuidados de supervivencia. Esto fue al principio, y los cuidados en manos de estas mujeres eran 100% prácticos, no había teoría en eso, ¿sí? Sino 100% práctico era el aspecto de los cuidados. Y si uno se va más a la antigüedad, vemos que cuando estamos hablando de enfermedades y de personas, había una idea mágico-religiosa muy fuerte en los comienzos en la antigüedad, ¿sí? Y en la mentalidad de los griegos, en aquel entonces, los cuidados enfermeros estaban relacionados con el servicio doméstico y era considerado un saber puramente práctico, ¿sí? Eso es lo que pasaba en la antigüedad. Inclusive, en la antigüedad también se lo asociaba con los esclavos, ¿sí? No sé si pudieron leer el texto de Hernández Conesa. Las actividades manuales eran relacionadas con los esclavos y que toda actividad manual, entonces, como el cuidado, era menospreciada, ¿sí? Era menospreciado en esa época en donde, por ejemplo, en la antigüedad había esclavos, ¿sí? El cuidado los cuidados tenían una connotación negativa, ¿sí?
Pero después va a haber unos ciertos cambios, sobre todo en la Edad Media con el cristianismo. Los cuidados van a tener ahora como una interpretación desde lo bíblico, desde el cristianismo. Va a haber cambios en cuanto a cómo se concebía el cuidado en enfermería, a través de la caridad, la humildad, y la gente que lo hacía como buenas obras para que sus almas sean salvadas, ¿sí? Y vayan al cielo. Y todo esto hace que se perjudique la idea de ciencia, ¿sí? Estamos ya en la Edad Media con el cristianismo y también la idea de ciencia se ve perjudicada. ¿Por qué? Porque se reducen los cuidados simplemente a buenas obras, buenas acciones, a cumplir con lo que dice la Biblia para que tu alma se salve. Tenés que ser humilde, tienes que estar al servicio de los demás. Todo eso es una connotación típica de la Edad Media con el cristianismo. Y todo eso, de reducir los cuidados a ser buena persona, a ser una buena persona, entonces eso perjudica también el concepto de ciencia. Entonces el concepto de enfermería como ciencia comienza con el aporte de Florence Nightingale. Por eso hablábamos de ella, y esto es esta nube de palabras trata de ver, bueno, qué es lo que representa esta mujer para ustedes como enfermeros, ¿sí? Y acá dicen que representa profesionalismo, cuidado, creadora, ¿sí? Creadora de la primera escuela de enfermeros, ¿no? ¿Qué más? Hace descubrimientos sobre, por ejemplo, la importancia del entorno, del entorno del paciente, ¿sí? Al profesionalizar la enfermería le da autonomía, ¿sí? A esa profesión respecto de otras profesiones. Dentro de la película ustedes van a ver que hay una confrontación entre lo que es el médico y las enfermeras, ¿sí? Está bueno eso, que cuando lo vean traten de prestar atención a eso, ¿sí? A esa subordinación que se manifestó también a lo largo de la película, ¿sí? Perdón, profe, pensó que no me escuchaba. Sí, yo la vi la película, bueno, en la parte esa del profesional, o sea, del médico con Florence Nightingale, que iba con las, eran monjas, creo que la acompañaban a ella. También era como que ella, la enfermera, no podían hacer nada sin la orden del médico. Bien. Es verdad, eso se manifiesta en la película, sí, se puede ver cómo al principio no las consideraban porque no querían que las mujeres tuvieran interferencia en todo eso, que era un ámbito de guerra sumamente masculino, machista, y era difícil por ahí permitir que la mujer... Cuando el médico no dio más abasto, les permitió como involucrarse más. Cuando Claro. él vio que no iba a poder con todo lo que tenía, como que le dio el pase libre a que empezaran a trabajar las enfermeras. Claro, y Florence era muy inteligente, viste, formada en una buena familia, y dijo, bueno, yo sé cómo tratar con esto, voy a esperar, voy a tomarme mi tiempo y en su momento esto va a cambiar. Y bueno, fue así, con el tiempo le solicitaron la ayuda porque eso ya era demasiada, la gente que estaba estaban heridos, estaban enfermos, ¿sí? Y es cuando logra intervenir Florence con todas las enfermeras que ella seleccionó, y la parte de la selección también está muy bueno, ¿sí? Porque cuando un hombre influyente, conocido de Florence, le dice, mira, hay mujeres que se están ofreciendo para ayudar a los soldados de Crimea, Florence solicita a enfermeras, entonces le autorizan y comienza a hacer entrevistas para poder seleccionar a aquellas enfermeras que le iban a acompañar a este lugar a ayudar a los soldados heridos. Entonces empieza a hacer entrevistas y le pregunta a las mujeres, ¿usted por qué se siente calificada para ir, ¿sí?, a este lugar, a este hospital en Scutari, a Scutari, ¿no? ¿Por qué se siente calificada? Le preguntaba Florence a las mujeres que estaba entrevistando. Y algunas respuestas están muy buenas porque dice, por ejemplo, una mujer decía,
y porque cuando supe lo que estaba pasando en la guerra lloré mucho, y lloré desconsoladamente, por eso quiero ir, ¿sí? Otra, por ejemplo, respondió, yo quiero ir porque no estoy haciendo nada, por eso quiero ir, ¿sí? A hacer actividad de enfermería, ¿sí? Claro, otra también por la plata, me parece. Exacto, una diciendo, yo voy, pero ¿cuánto me van a pagar? ¿No? Y así, está muy buena esa parte, es muy interesante, y hasta que llegó el caso de la monja que le dice a Flores, nosotros tenemos experiencia en el cuidado de personas enfermas, ¿sí? Y en primer lugar, nosotros prestamos atención al estado físico de las personas, pero como monjas católicas, dijo la señora, nosotros también atendemos el alma de las personas. O sea, por un lado lo físico y en segundo lugar el alma, dice. Entonces fue cuando Flores dijo, perfecto, ¿cuántas son? Nos vamos en una semana a este lugar a ayudar a los soldados, ¿sí? Así que está muy buena la pregunta que ella hace. ¿Y ustedes por qué se sienten calificadas para ir en ayuda de los soldados? ¿Sí? Así que bueno, lo interesante es eso, que ella arranca con esta idea de la profesionalización de la enfermería, de ver a la enfermería como una disciplina organizada, ¿sí? No sé si alguien recuerda el tema de cómo ella vive la vocación, ¿no? Cómo vivió la vocación, ese llamado a la enfermería es bastante particular, ¿sí? Porque también genera debates, porque no todas recibieron ese llamado como lo recibió Florence, ¿verdad? No sé si lo recuerdan de la película, si lo saben, si lo quieren compartir. Que decía que Dios le había dicho. Claro. ¿Cómo era entonces? Recibió un mensaje divino de Dios, supuestamente. Bien. Que bueno, que ella, bueno, dejó todo hasta, por decirlo así, su vida y se dedicó a eso nada más por seguir ese mensaje. No se casó, nada. Uh-huh. Sí, es así. Es linda la historia, la verdad. Sí, es re linda. Dedicó toda su vida a lo que sería la profesión de enfermería. Bien, perfecto. Entonces ahí había como un sentimiento muy fuerte de ella. Estaba comprometido, se podría decir, todo su interior en esto, ¿no? Y hoy podemos debatirlo porque quizás no todos sienten ese llamado de Dios, algunos ni siquiera creen en Dios, ¿no? Pero lo interesante acá es lo que logró, que es la formación en escuelas superiores de enfermeros y enfermeras, ¿no? En principio eran de enfermeras, ¿sí? Y eso es lo importante, lo que se logró, que es la profesionalización, ¿no? Ella postula el primer programa oficial de entrenamiento para enfermeras, la escuela de Nightingale, ¿sí? Para enfermeras, fue inaugurada en 1860, ¿sí? Y a partir de toda su experiencia, de lo que vivió en Crimea y todo, y digamos en el sur de Rusia y todo lo que estaba pasando en el contexto de guerra, ella también postula una forma de organización hospitalaria, de administración de los hospitales, ¿sí? Es muy, muy bueno. La verdad es que yo me sorprendí cuando la vi, cómo lograba conectarse con la gente indicada en términos políticos, en solicitar, cómo solicitaba, ¿sí? Ella decía, este lugar donde estamos trabajando es como un infierno, pero lo podemos convertir en un lugar de luz, en el reino de Dios, decía ella, ¿sí? A pesar de todas las faltantes que habían. Es como fue una luchadora tremenda, inclusive se habla de estadísticas, dice que alrededor de 10.000 personas se salvaron gracias a los cuidados y a la organización que ella pudo llevar adelante con sus colaboradoras
se salvaron miles y miles de personas, ¿sí? Por supuesto, la frustró el darse cuenta que después los números fueron algunos decayendo y en relación con el entorno, ¿no? Con la contaminación de las aguas, con el lugar donde estaba establecido el hospital, ¿sí? Estaba todo contaminado y por lo tanto ella un poco que se frustró con eso. Así que nada, es interesante eso. Ahí encuentro yo mi vínculo con ustedes, ¿no? Yo soy profesional de medio ambiente y es como que entiendo perfectamente esto de los efectos tóxicos, ¿sí? De estar establecidos, por ejemplo, sobre, no sé, una laguna contaminada, sobre unas aguas residuales que fueron mal aisladas o sobre un basural que no fue impermeabilizado, ¿sí? Tiene sus efectos sobre la población, ¿sí? Y ahí donde la salud y el ambiente están en contacto y está muy bueno poder estudiarlo eso, los fenómenos que atraviesan la salud y el ambiente, está muy bueno. Así que, a ver, quería compartir otra cosita más. En esta oportunidad me pidió Lorena, la docente a cargo, que charlemos un poquito, que nos demos un tiempito para ver algo que pasó en los últimos días, las últimas horas. A ver si lo podemos transmitir. Ya lo muestro, espérenme que... Aceptadas por la comisión recaído en el... ¿Se puede escuchar? Se va a votar en general el dictamen de mayoría con las modificaciones. Sí, profe, se escucha. Aceptadas por la comisión recaído en el proyecto de ley sobre promoción de la formación y desarrollo de la enfermería, orden del día número 159. Sírvanse marcar su voto de manera nominal. Tiempo. Diputado Baldassi, diputado Bárbaro, Caletti, Ponce, por secretaría se dará lectura del resultado de la 199 votos afirmativos, 0 negativos, 4 abstenciones. Resulta afirmativa
Les pido, por favor, que no se levanten. Bueno, me pareció interesante también obedecer a las instrucciones de la doctora Vela, ¿sí? ¿Ustedes sabían sobre esto? Sí, yo sí lo había leído. Y si alguien tiene un poco de conocimiento sobre el proyecto de ley, si lo puede compartir para los demás compañeros, se lo agradecería. A ver qué fue lo que se votó. Profe, yo tenía entendido que era para financiar becas y, bueno, el desarrollo de más profesionales en el país, porque hacen falta profesionales de enfermería. Estamos por debajo de lo que se necesita tener, por así decir. Bien, perfecto. Sí, en resumido, como dijo Camacho, tiene que ver con eso, ¿sí? La ley va a permitir becar a estudiantes. La ley permite también, este proyecto permite que los auxiliares vayan hacia el camino de la profesionalización, ¿sí? Porque ustedes deben saber que hay escuelas de auxiliares de enfermería. Eso iba a decir. Lo que no cambia en la ley es eso, que tienen que cerrarse las escuelas de auxiliares, no que vayan hacia el cambio. El cambio debe ser ya a nivel universitario. Claro, la idea es esa, es que esos auxiliares, que hay muchos trabajando hoy por hoy en los hospitales, puedan profesionalizarse, ¿sí? Y bueno, significa mucho aporte en fondos, ¿sí? Seguramente hasta FACIAS va a tener mucha mayor cantidad de presupuesto, con lo cual se pueden contratar más profesores, se pueden ampliar también los profesores de gabinete, que son los que ustedes necesitan más también, sí, lo de la práctica concreta. Así que no, va a estar bastante bueno este fortalecimiento, y seguimos hablando de la profesionalización en enfermería, ¿sí? Fundamentalmente quiero que retomen el autor Hernández Conesa, que es esta enfermera, doctora en enfermería española, que escribe este texto que teníamos para hoy, en donde nos marca un cambio muy importante entre lo que es en la historia de la enfermería, pero como conocimiento científico, como ciencia de enfermería, hay como un quiebre, ¿sí? Hay una etapa precientífica y hay una etapa científica, ¿sí? Y se da justamente a partir de los aportes de Florence Nightingale en el siglo XIX. Sin embargo, el apogeo de enfermería se da en el siglo XX, ¿sí? Entre el siglo XIX y siglo XX, entonces, ¿por qué es que hablamos de etapa científica? Porque aparece el método científico, ¿sí? Fundamentalmente eso. Hernández Conesa sostiene que los cambios que se dan, y en este camino de la ciencia en enfermería, fue gracias a la aplicación del método científico, que en sus comienzos fue desde el paradigma positivista, principalmente, ¿sí? Desde el positivismo, principalmente, vimos los primeros aportes, y por supuesto hacia el siglo XX empezaron ya las primeras maestrías, doctorados en enfermería, ¿sí? Así que eso, ¿sí? Hernández Conesa te divide la historia en una etapa precientífica y en una etapa científica. ¿En qué momento se da el quiebre? Con Florence Nightingale en el siglo XIX, ¿sí? Y la aparición de esas primeras escuelas de profesionales en enfermería, ¿sí? Luego el apogeo en el siglo XX, ¿sí? Y hoy ya tenemos la realidad de especializaciones en enfermería, doctorados en enfermería, ¿sí? Y demás. Recuerde la importancia del método científico en todo esto, lo vimos la semana pasada, hace un par de semanas, lo que era el método científico, y miles de veces repetimos de que el método científico no es el PAE, que ustedes conocen, que es solamente una herramienta para organizar el cuidado. El método científico es mucho más amplio que eso y tiene que ver con la generación de conocimiento científico, ¿sí? Que son estas teorías
que empiezan a aparecer desde el siglo XIX en adelante, ¿sí? Las teoristas y las teorías en enfermería, como la teoría de Henderson, que ustedes conocen, ¿sí? Tiene que ver justamente con la aplicación de ese método científico. Bueno, eso es fundamental. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer respecto a lo que teníamos que hacer hoy de Hernández Conesa? Ese texto es el primero que tenemos para hoy. Ya después seguimos avanzando con el resto de los textos que están en el eje 2. No, profe, yo ninguna duda. Bien, los que pudieron trabajar, completaron Desde el todo. paradigma positivista, ¿eso, profe, puede explicarlo de vuelta? Sí, que al principio, cuando enfermería comienza el conocimiento a mirarse no solo desde la práctica, sino desde lo teórico, ¿no? Se da justo ahí en el siglo XIX con los aportes de Florence Nightingale, en donde sus análisis son muy estadísticos, ¿sí? Entonces, todo lo que es numérico, estadístico, está muy relacionado con las estrategias cuantitativas. Como vimos la semana pasada, ese tipo de paradigma es el paradigma positivista cuantitativo, ¿sí? Y eso, en el principio, cuando arranca todo esto de la producción de conocimiento científico en enfermería, las teorías y demás, predomina el paradigma positivista, ¿sí? Más adelante uno se va incorporando el paradigma más interpretativo, ¿sí? En los estudios fenomenológicos, por ejemplo, ¿sí? En los estudios de casos, en las historias de vida, cuando nos empieza a importar más la subjetividad, ¿sí? Nos empiezan a interesar más las vivencias, las experiencias humanas, y ahí es como que ya damos lugar a otro tipo de paradigma, y lo ideal, como hablamos la semana pasada, es poder hacer una triangulación y poder de una parcela de la realidad tener distintas imágenes a través de distintas ópticas, de distintas cámaras, ¿sí? Una cámara puede tener ese paradigma positivista y otra cámara un paradigma más interpretativo, cualitativo, ¿sí? Así que bueno, pero al principio de todo esto fue el positivismo el que predominó. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? No, profe. Profe, Sí. con respecto a la primera pregunta que dice cómo se caracteriza, según la autora, la actividad de cuidados humanos, entonces lo ponemos como decía usted, delante y después de Florence Nightingale. Sí. Sí, también podés recuperar todo lo que dice el texto de en la antigüedad. El cuidado estaba asociado a la mujer como la dadora de vida, como la que ayudaba a la supervivencia, ¿sí? Como eran actividades manuales, también estaban asociadas con la esclavitud, ¿sí? Los griegos lo consideraban de esa manera y eso perjudicó, ¿sí? El darle la característica de ciencia a esos cuidados. Inclusive no se aprovecharon los saberes que se podían transmitir a través de los años, de las generaciones y de la práctica. Luego hay un cambio también fuerte en la Edad Media con el cristianismo, en donde también se reduce el cuidado de las personas a buenas obras, ¿sí? Para salvar el alma. Eso también perjudica el desarrollo de la ciencia. Hasta que en el siglo XIX aparece Florence, ¿sí? Con una perspectiva diferente, ¿sí? Y en donde logra entonces darle como carácter científico a todo ese conocimiento, y aparece la profesionalización de la enfermería, ¿sí?
Y luego con eso también empiezan a haber teorías que le dan el marco conceptual a toda la práctica enfermera, ¿sí? Como una práctica disciplinada y autónoma, gracias justamente a esas teorías que se obtienen por la aplicación de un método científico. Así que yo recomendaría ahí poder ver, bueno, qué fue pasando con los cuidados a lo largo de la historia, ¿sí? Y en qué momento se produce el quiebre, ¿sí? Con Florence Nightingale. ¿Bien? Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra consulta? Ahí hay una pregunta. El tema del eje 1 lo tienen que entregar este miércoles a más tardar 11:59, porque a las 12 cierra el recurso de PEDCO, ¿sí? No creo que haya recuperatorio de eso. Me parece que no. A lo sumo alguna devolución y si quieren corregir algo para aumentar la nota, capaz que sí, pero recuperatorio no. No. Recuperatorio, por lo que yo sé, no. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Si no se usa las normas APA, ¿está desaprobado? Y habría que analizar a ver cómo están las respuestas, ¿sí? Porque yo no tengo Word porque eso es pago y tengo documentos de Google y no tiene las normas APA. Bueno, aunque no las puedas aplicar como se aplican en Word, manualmente igual las podés escribir, ¿sí? Bueno. Vos podés poner el apellido, el año del autor y fijarte según las normas APA cómo podrías escribir tal cosa, ¿no? Según tanto, respetando lo que dice en la opinión de tanto, ¿sí? Según tales autores, y lo podés hacer manualmente vos, sin necesidad del recurso de Word como lo aprendimos. Bueno. No sabía, gracias. Bueno. ¿Alguna otra consulta respecto de esto del eje 1 que ya se terminó y de este eje 2 que recién está comenzando? ¿Hay alguna duda, consulta? Profe, yo tengo una consulta del eje 1, pero es de la forma en la que se presenta. ¿Se presenta como informe, con portada y bibliografía? ¿O solamente ponemos, por ejemplo, consigna 1 las respuestas y citamos, bueno, las normas APA, el interlineado y todo eso? Y siempre una presentación sería lindo, ¿sí? Una presentación estaría bueno. Pero si solamente vas a escribir las respuestas, no hay problema tampoco. Buenísimo. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna inquietud? Si no, ya estaríamos en condiciones ya de ir retirándonos, ¿sí? Yo me voy a quedar un rato para